lección 1 y de la lección 2, ¿no? No te adelantes, Vanessa, no te adelantes. No te adelantes. Los casos prácticos de la lección 1 son los que vamos a corregir hoy. Los Ya. O sea, casos prácticos de la hay que lección hacerlos 2. para cada sábado, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Hay que hacerlos para cada sábado, ¿no? Pues, en teoría, vamos a ver. ¿Por qué os he colgado? Porque anoche me puse a colgar unas cosas y tal y dije, bueno, pues le cuelgo ya los casos de la lección 2. Acordaros que os dije, la semana que viene, es decir, esta, os publico ya la primera prueba de evaluación, pero la voy a retrasar un poquito más. Hasta que no tengamos afianzados los conceptos, no voy a empezar a plantearos una prueba de evaluación, es decir, una prueba computable, ¿no? O puntuable, como queráis llamarlo, ¿no? Entonces, os he colgado unos casos prácticos de la lección 2 que cuando termine la sesión de hoy os cuento, ¿vale? De qué van, ¿no? Pero preferí ya dejarlos colgados. Fue una cuestión de que me puse anoche a arreglar unas cosas y a publicaros el anuncio del canal y por eso lo puse, ¿no? ¿Vale? Yo os informo en clase de qué va para cada semana, ¿de acuerdo? De qué va para cada semana, ¿eh? Y si es algo, si fuera algo que publico a mitad de semana, pues pondré un anuncio de la asignatura, de estos que os notifican directamente a cada uno y tal, para que estéis pendientes. Pero intentaremos que uno, después de cada clase, tenga claro lo que va para la siguiente sesión. Es difícil el vernos una vez a la semana, ¿eh? Yo lo entiendo. Pensar que yo estoy acostumbrado a esta asignatura impartirla 3 días a la semana. Entonces yo me veo con mis estudiantes 3 días a la semana, ¿no? De 5. Es mucho más sencillo, ¿no? Todo fluye. Pero bueno, Vanessa, casos prácticos lección 2 al final de la sesión de hoy os cuento, ¿de acuerdo? Vale. De momento solo los de la lección 1, que son los que están, publiqué la semana pasada. Y las pruebas de evaluación siempre van por la pestaña de tarea, ¿de acuerdo? Vale, otra Bien. cosa. Soy de Dime. Murcia. ¿Puedo ir yo por el libro con el justificante de movilidad que me ha dado la universidad? Sí, sí que puedes, sí que puedes. Ah, vale, pues perfecto. Puedes. Sí. Mínima. Alfonso, cuando Sí. hablas de un plazo prudencial para hacer la entrega de las tareas, ¿qué nos referimos? ¿A una semana? Lo normal, claro, lo normal, mínimo una semana. Mínimo una semana, claro. Es decir, yo entiendo vuestras circunstancias. Es decir, sois estudiantes que tenéis unos compromisos familiares, personales, laborales, etcétera. Entonces, lo que no puedo es lo que le pido a un estudiante mío que de martes a miércoles tiene que hacer una práctica, por ejemplo. No, esas tareas siempre se deja un plazo. Yo os publico un anuncio, os digo, bueno, ya tenéis colgada la tarea, consiste en esto, va a estar abierta desde ya hasta tal fecha, ¿vale? Eso sí, súper importante que las entreguéis en tiempo, en tiempo y forma, es decir, a través de la pestaña de tareas y dentro del plazo que se establece, ¿vale? Pero sí, como mínimo una semana, por supuesto, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando ya las habéis entregado en el plazo que hemos marcado, entonces yo la corrijo en clase, ¿eh? Entonces, y así uno ya puede comprobar fallos que ha tenido, que es lo realmente importante, ¿eh? Lo realmente importante, ¿eh? Derecho internacional privado en particular, pero bueno, el derecho, yo no lo entiendo de otra manera, no se puede entender, no se puede explicar, no se puede comprender, no se puede estudiar si no es desde una perspectiva práctica. Entonces, lo interesante es que sepáis resolver supuestos prácticos, ¿no? Para eso necesito daros unas nociones teóricas básicas, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no os voy a pedir que seáis unos avanzados en derecho internacional privado, pero sí que cuando termine la asignatura, en el mes de mayo, junio, que seáis capaces de, ante cualquier supuesto que se os plantee, dibujarlo, esbozarlo y resolverlo. O al menos decir dónde está la solución. Si eso lo conseguimos, miel sobre hojuelas, si eso lo conseguimos, evidentemente yo estaré súper satisfecho, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, si hay alguna cuestión más, si no, hacemos lo siguiente. Vamos a ver, recordar. La semana pasada nos introducíamos en el maravilloso mundo del derecho internacional privado, una materia desconocida para la inmensa mayoría de vosotros y de vosotras, que incluso acordaros que yo os decía que la propia denominación, el nombre de la asignatura podía resultar hasta extraño, ¿no? Es decir, esto del derecho internacional privado no me suena a algo, me suena a algo que ya he visto, lo confundo.
Bueno, yo creo que ya nos quedó claro que el derecho internacional privado no tiene nada que ver con el derecho internacional público, que respondemos a realidades muy diferentes, ¿vale? Que tenemos unos problemas muy diferentes y que contamos con unas armas, entre comillas, para resolver esos problemas también diferentes. Decíamos que el derecho internacional privado era una rama del ordenamiento jurídico español, en nuestro caso, el derecho internacional privado español, ¿no? Que trataba de resolver, ¿os acordáis cuáles eran las palabras mágicas? ¿Qué resolvemos? A ver, situaciones privadas internacionales. Fantástico, Yolanda. Situaciones privadas internacionales. Es decir, nosotros nos vamos a dedicar todo el cuatrimestre a resolver, perdón, a identificar, en primer lugar, situaciones privadas internacionales y luego a resolver los conflictos que se planteen derivados de esas situaciones privadas internacionales. Es decir, cuando hablamos de situaciones privadas internacionales o relaciones jurídicas internacionales o relaciones jurídicas en el plano de una igualdad entre sujetos con un elemento de extranjería, nos estamos refiriendo ¿a qué? A que nos encontramos, a ver, Andrei, a ver si te acuerdas, nos encontramos ante relaciones horizontales o verticales. Horizontales, ¿no? Horizontales, sin dudarlo, sin dudarlo. Sí. Recordar, nosotros estudiamos relaciones horizontales. ¿Qué es una relación horizontal? Una relación de igual a igual. Acordaros, la semana pasada hablábamos Yolanda y yo sobre la idea del principio. Yolanda y yo digo, bueno, y el resto, pero al hilo del supuesto que os planteé, ¿no? De que me había parado la policía y tal. Por cierto, hoy también me han vuelto a parar. Me lleva hasta el horario. Han dicho, usted a las 9:30 dar clase, pero vale, pase porque ya bastante tiene. Entonces, vamos a ver, relaciones horizontales son relaciones de igual a igual, en las que los sujetos se encuentran en una posición de igualdad. De igualdad. ¿Quién se puede encontrar en una posición de igualdad? Lo normal, hasta la semana pasada, para vosotros, lo normal era que los sujetos que se pudieran encontrar en una posición de igualdad fueran personas físicas y o jurídicas. ¿De acuerdo? Personas físicas y o jurídicas. Yo soy propietario de un inmueble y se lo alquilo a Karen Daniela. Contrato de arrendamiento. Karen Daniela, no sé, ¿cómo te llamo? Daniela. Daniela. Yo le alquilo mi inmueble a Daniela. Contrato de arrendamiento entre dos particulares. ¿De acuerdo? Entre dos particulares. Yo soy el propietario de una sociedad, de una empresa que está radicada aquí en Elche, que se dedica a fabricar y comercializar calzado. Y formalizo un contrato de compra-venta internacional de mercaderías con la empresa de María Dolores. María Dolores tiene una empresa que está radicada en Luxemburgo, que se dedica a la distribución del calzado. Bueno, pues estamos ante una relación de igual a igual. En este caso, entre dos sociedades. ¿Vale? Podemos incluso hacer combinaciones entre personas físicas y o jurídicas, ¿no? Novedad que planteábamos en Derecho Internacional Privado la semana pasada, recordarla, que en esta materia, sujetos de derecho público, estados, organizaciones internacionales, la administración pública, en definitiva, representada a través de una universidad, a través de el propio Estado X, de la Consellería no sé qué, del Ministerio no sé cuánto, estados, organizaciones internacionales, sujetos de derecho público, en ocasiones actúan como particulares. ¿Por qué? Porque los sujetos de derecho público actúan bien como particulares, bien como sujetos de derecho público. El sujeto de derecho público, cuando actúa como sujeto de derecho público, está ejercitando lo que llamamos el jus o iure imperi, el derecho de imperio. Es decir, está revestida de su autoridad, o está revestido, perdón, de esa autoridad, y lo que hace es ejercerla. Ahí el principio de igualdad de armas, evidentemente, lo ponemos en cuarentena en la medida en que la relación, Andrei, ya no es horizontal. ¿Cómo sería? Andrei, no te pierdas. Vertical. Vertical, efectivamente.
vertical. ¿Por qué decíamos la semana pasada que las cuestiones relativas al derecho de la nacionalidad y al derecho de la extranjería no eran derecho internacional privado? Porque si bien son relaciones internacionales, no son relaciones horizontales. Si ahora viene un compañero de nacionalidad peruana a estudiar a nuestra Universidad Miguel Hernández, le encanta nuestra universidad y quiere quedarse en nuestro país, tiene que solicitar lo que se llama una autorización de residencia o de residencia y trabajo, cuenta ajena inicial, cuenta propia inicial, y no viene aquí a clase y nos pregunta a nosotros y le decimos, quédate un momento ahí fuera que vamos a discutir entre nosotros si realmente te la concedemos o no la autorización. No, tiene que acudir al Estado, evidentemente oficina de extranjeros, pero en definitiva al Estado español, para que sea el Estado español quien diga sí o no a su solicitud. Luego, no estamos ante una relación horizontal, sería una relación vertical. ¿Por qué? Porque el Estado ahí está ejercitando su derecho de imperio, su ius imperi. Lo mismo nos pasaba con el derecho de la nacionalidad. Sujeto, si ese mismo sujeto de nacionalidad peruana, después de X años en nuestro país, dice, oye, ¿y por qué no solicito la nacionalidad española, que además siendo peruano paso a tener doble nacionalidad por el artículo 22 de nuestro Código Civil? Nacionales de países iberoamericanos, Filipinas, Guinea Ecuatorial y sefarditas no tienen que renunciar a su nacionalidad cuando adquieren la española. Pasan a tener doble nacionalidad, lo que se llama la doble nacionalidad legal o prevista en la ley, ¿no? Bueno, ¿quién le concede la nacionalidad? ¿De nuevo nos pregunta a nosotros? No, va al Estado. En este caso, presenta solicitud en el registro civil del lugar donde resida. ¿Y quién resuelve? El ministro de Justicia, el Estado. Es una relación vertical, no es una relación de igual a igual, ¿no? Rizábamos el rizo la semana pasada, recordarlo, cuando yo os decía, es que en ocasiones esas relaciones de igual a igual, esas relaciones horizontales, se pueden producir entre sujetos de derecho público. ¿Os acordáis cuando os hablaba la semana pasada, seguro que lo hice, del contrato de arrendamiento de unos helicópteros que le dejaba Portugal al Estado español para sacarlos en un desfile? ¿No? Bueno, son dos sujetos de derecho público que actúan los dos como particulares. Luego, las relaciones horizontales en derecho internacional privado son aquellas en las que intervienen personas físicas y o jurídicas o sujetos de derecho público actuando como particulares, es decir, ejercitando el iure gestionis. Un pequeño truquillo para poder identificar. Iure gestionis igual a ¿qué? A derecho privado, civil, mercantil. Iure imperi igual a ¿qué? A derecho público, penal, constitucional, derecho financiero, tributario, derecho sancionador, ¿vale? Bien. Y luego decíamos que la relación, además de ser horizontal, tiene que ser internacional. Y cuando hablábamos de relaciones internacionales, ¿qué buscábamos en el supuesto? ¿Alguien recuerda qué teníamos que buscar en el caso? Un elemento de extranjería. Un elemento de extranjería. Yolanda, ya que te has lanzado tú, ¿cuántos elementos de extranjería necesito para que una relación sea internacional? Uno solo. Basta con uno solo. Oiga, y si tengo 50, pues mejor. Pues mejor, cuanto más azúcar, más dulce. Pero basta con un solo elemento de extranjería para identificar esa relación privada como internacional. ¿De acuerdo? Superamos esas viejas teorías de que el elemento de extranjería tenía que ser relevante. La relevancia viene dada por el propio elemento o por las consecuencias derivadas de la presencia del elemento de extranjería. Así que olvidaros de eso. Acordaos el caso que os planteaba yo del turista francés, ¿no? Que compraba una botella, seguro, el caso Dupont, ¿no? Os lo contaría la semana pasada. Compraba una botella de vino, estaba en malas condiciones, tal. La botella de vino le había costado, no llegaba a 2 euros. Da igual las consecuencias derivadas ¿de acuerdo? Es lo que llama el Tribunal Supremo un dato de extranjería. Elemento dato. Elemento dato de extranjería puede ser cualquier cosa. Regla para poder encontrarlas. Para poder identificar o encontrar elementos de extranjería. Situados todos en el foro español. ¿Por qué? Porque estudiamos Derecho Internacional Privado Español. Si estuviéramos todos en Italia, pues nuestro foro o sede de análisis sería Italia.
Estuviéramos en Grecia, pues sería Grecia. Estuviéramos en Portugal, Portugal. Pero como estamos aquí, nuestro foro de análisis es España. ¿Qué significa? Que todos con las gafas españolas. Y desde la perspectiva española nos preguntamos, ¿esto es un elemento de extranjería? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo resuelvo la pregunta? Muy sencillo. Será elemento de extranjería todo aquello que no os suene a español. Todo dato subjetivo u objetivo ajeno al foro español. Desde los tradicionales elementos de extranjería, que ¿recordáis cuáles eran? Los típicos. Nacionalidad y el domicilio, ¿no? Nacionalidad y domicilio, residencia habitual o la situación, perdón, la sede social de la persona jurídica. Esos son los tradicionales. Te digo, Mireia, nacionalidad británica, ya está, elemento de extranjería, su nacionalidad. Vanessa, domiciliada en Portugal, domicilio de Vanessa, elemento de extranjería, ¿vale? Esos son los elementos tradicionales. La nacionalidad, sobre todo para las relaciones personales. El domicilio, residencia habitual. En nuestro caso, domicilio y residencia habitual es lo mismo, ¿de acuerdo? Hay países que no, por ejemplo, el Reino Unido no lo entiende de la misma manera, ¿no? Y exige la presencia física del sujeto durante un tiempo determinado para entender que es un residente. Pero aquí no confundirme el concepto. La residencia habitual en derecho internacional privado no tiene nada que ver con el concepto de residencia a efectos fiscales, de la permanencia en territorio español durante un número X de días al año. Para nosotros, domicilio y residencia habitual es lo mismo. De hecho, el domicilio o residencia habitual vais a comprobar que en determinados instrumentos de derecho internacional privado se traduce domicilio o residencia habitual igual a la presencia del sujeto en territorio español, en el caso nuestro, ¿vale? La mera presencia física. La mera presencia física, ¿de acuerdo? Entonces, no se exige un determinado número de días para poder estar aquí, ¿no? De hecho, una pregunta que sabéis resolverla sin ninguna duda, ¿no? ¿Cómo puedo yo probar que una persona física reside o está domiciliada en un lugar concreto? ¿Cuál sería el documento, el medio de prueba admitido en derecho para ello? Se hace el silencio. El padrón. El empadronamiento. Gracias, Magali. El empadronamiento. ¿Para empadronarte te exigen un determinado número de días? No. Te exigen una vinculación con un inmueble, ¿verdad? Vinculación que puede venir dada porque eres el propietario o propietaria del inmueble, escritura de propiedad, o bien porque estás alquilado, eres el arrendatario del inmueble, presentas el contrato de arrendamiento, o bien porque un sujeto te autoriza que puedas permanecer en ese inmueble concreto, ¿no? Esté vinculado, perdón, a ese inmueble concreto. Luego, no se exige una duración concreta, ¿no? Luego, a vosotros, en España lo simplificamos mucho, domicilio y residencia habitual, mismo concepto, y en ocasiones incluso ni tan siquiera es necesario el empadronamiento. La mera presencia física del sujeto en territorio español es más que suficiente para entender que está domiciliado o está domiciliada en España, ¿no? ¿Vale? Bien, nacionalidad y residencia habitual, domicilio, sede social, en el caso de personas jurídicas. Pero os decía, que vuestra imaginación vuele, porque hoy en día elemento de extranjería puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa, evidentemente, subjetiva u objetiva. El lugar de entrega de la mercancía, el lugar de celebración del matrimonio, el lugar donde se formalizó el contrato, la matrícula de un vehículo, el lugar donde se tenía que efectuar el pago en una compraventa de mercaderías, la situación del bien mueble. Es decir, hoy en día cualquier dato subjetivo u objetivo ajeno al foro español convierte la relación privada en internacional. Para que esto sea derecho internacional privado, tenéis que contestar sí a las dos preguntas. Uno, que esto es una situación privada, y dos, que es una situación internacional. Si me falláis en alguna de las dos, esto no es derecho internacional privado. Luego pasa palabra y que lo resuelva otro compañero o compañera de otra disciplina. Pero nosotros poco podemos aportarle. Cuando vosotros decís que sí, entonces continuamos. ¿Vale? Bien. Tenemos claro
qué es el derecho internacional privado, tenemos claro cuál es nuestro objeto de estudio y al final de la sesión de la semana pasada hablábamos, si recordáis, de cuáles son los problemas de derecho internacional privado, los clásicos problemas de derecho internacional privado, ¿no? Digamos, bueno, vamos a dedicarle el cuatrimestre a resolver qué problemas, qué cuestiones. Y decíamos, competencia judicial internacional, ley aplicable, reconocimiento y ejecución. Tenemos 3 clásicos problemas. El problema de qué tribunal o tribunales son competentes para resolver este conflicto. Yo le mandé los zapatos a María Dolores en Portugal, María Dolores no me paga por ellos, quiero demandar a María Dolores, ¿y dónde le demando? ¿En España o en Portugal? España, que es el lugar donde formalizamos el contrato, Portugal, que es el lugar donde entregué los zapatos, Andorra, porque en el contrato dijimos que ella me tenía que pagar a través de una transferencia bancaria en una cuenta corriente que tenía en un banco andorrano. Lo pongo más difícil todavía si cabe. Parte de la mercancía se la entregué a María Dolores en Portugal y la otra parte, por ejemplo, en Francia, porque allí tiene también cadena de tiendas y quería que parte estuviera allí. Más difícil todavía si cabe. En el contrato entre María Dolores, su empresa, y la mía, la empresa de María Dolores y la mía, incluimos una cláusula que decía algo así como: en caso de litigio derivado de la interpretación o aplicación del presente contrato, las partes deciden someter su controversia a los juzgados y tribunales de la ciudad de Elche, Alicante, España. Con todo ese batiburrillo de dónde presento la demanda, porque lo que está claro es que María Dolores no ha pagado y yo quiero que pague. Y no tengo más remedio que acudir a un tercero, un juez, para que María Dolores pague. ¿Vale? ¿Qué hace el derecho internacional privado? Irrumpe y dice, en este caso concreto, lo que importa es esto. Bueno, para que no quedaros con la duda, ¿no? A ver si alguno no duerme hoy. ¿Cómo resolvemos el problema de María Dolores? Muy fácil. Si ella y yo en el contrato pactamos que serían competentes los tribunales de Elche, que viva el principio de autonomía de la voluntad. El principio de autonomía de la voluntad en derecho internacional privado vais a comprobar que es clave, fundamental, salvo unos casos muy excepcionales, casi todo lo resolvemos con el principio de autonomía de la voluntad. Casi siempre hacemos lo que las partes quieren hacer. Casi siempre resolvemos en función de lo que las partes han decidido. De hecho, cuando nos encontramos ante un supuesto, parecemos todos gallegos, ¿no? Formulamos una pregunta y contestamos con otra pregunta también. ¿Qué tribunales son competentes? Respuesta. ¿Pero las partes han elegido qué tribunales son competentes? Entonces ya cuando decimos que no, entonces ya damos solución. Pero si decimos que sí, salvo determinadas materias, que os puedo adelantar, contratos celebrados por consumidores, contratos de seguro y contratos de trabajo, individuales de trabajo, salvo esas materias que son materias muy concretas donde el legislador, jus internacional privatista, entiende que hay una parte débil en la relación jurídica entre empresa y consumidor, entre asegurador y asegurado, entre empresario y trabajador, y como hay una parte débil y hay que proteger a esa parte débil, pues la autonomía de la voluntad la limitamos, Pero bueno, cuando llegue el momento ya os explicaré esa limitación, cómo la llevamos a la práctica, cómo se lleva al papel, ¿no? No es que la autonomía de la voluntad no se pueda producir en contratos de seguro, de consumo, de trabajo, pero sí es una autonomía de la voluntad limitada, condicionada, ¿de acuerdo? Limitada o condicionada. Limitada, condicionada, con la idea de proteger a la parte débil, a la parte débil en la relación jurídica. Pero casi todo se resuelve con la autonomía de la voluntad. Bien, resolvemos el problema que tenemos entre María Dolores y yo, acudiendo al principio de autonomía de la voluntad y diciendo que serán competentes los tribunales de Elche, Alicante, España. Segundo problema que resuelve el derecho internacional privado, la ley aplicable.
Está muy bien decir que será un tribunal de Elche el que resuelva el conflicto entre María Dolores y yo, pero realmente lo que yo quiero es que el tribunal de Elche me diga que yo tengo la razón y que María Dolores me tiene que pagar no sé cuánto dinero que me adeuda por los zapatos que le mandé. Y para que el tribunal dicte una sentencia resolviendo el conflicto que se ha planteado, sí o sí es necesario que aplique una ley, que aplique un derecho, que aplique una norma. Y vuelvo otra vez al ejemplo. ¿Y qué derecho aplica? El español porque los zapatos los entregamos en España, el portugués porque partes se entregaron en Portugal, el francés porque otra parte estaba en Francia, se entregaba en Francia, el andorrano porque el pago se tenía que efectuar en Andorra, el español otra vez porque había una cláusula de sumisión en favor de tribunales españoles. Pensar que cada elemento de extranjería es una llamada a un derecho, a un conjunto de normas, pero no podemos aplicar para resolver un conflicto dos derechos a la vez. No se puede. Bueno, hay un caso concreto que sí. En contratación internacional, cuando hacemos lo que se llama el despiece del contrato y coges determinados derechos, los sujetas a una ley, derechos o obligaciones, y otros derechos y obligaciones a otras, ¿no? Dicen, la entrega de la mercancía sujeta al derecho alemán, porque a lo mejor la mercancía llega a España y luego la voy a mandar a Alemania. Bueno, pues eso es derecho alemán. Pero el pago del precio, derecho español, porque se tiene que hacer a través de transferencia bancaria a una cuenta española. Pero es un caso, insisto, internacional privado 2.0. Dejarlo ahí. Es decir, salvo ese supuesto concreto, un problema, un tribunal competente, una ley aplicable. Un tribunal de un Estado, una ley aplicable, la de un Estado. Entonces, en el caso que nos ocupa entre María Dolores y yo, tendremos que resolver cuál es el derecho aplicable. Y de nuevo os adelanto, que viva de nuevo el principio de autonomía de la voluntad. Cuando lleguemos al problema de la ley aplicable, de nuevo diremos, pero las partes han elegido la ley aplicable. Y hoy en día, aunque os parezca mentira, se puede elegir la ley aplicable para multitud de supuestos. Algo que estaba pensado, el recurso al principio de autonomía de la voluntad, estaba pensado para situaciones patrimoniales, fundamentalmente para obligaciones contractuales, y por primera vez se introduce el principio de la autonomía de la voluntad en materia contractual en el año 80, en un viejo convenio, el convenio de Roma del 80, sobre ley aplicable a obligaciones contractuales. Ahí el artículo 3 decía que la ley aplicable a un contrato es la ley libremente elegida por las partes, ¿no? Luego ya decía cómo había que elegirla, que tenía que ser de una forma expresa, tal, ¿vale? A todo parte del contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Ese principio de autonomía de la voluntad y esa apuesta, por el principio de autonomía de la voluntad en materia contractual, a lo largo de los años vais a comprobar que se ha ido aplicando a materias que no son contractuales. Entonces, hoy en día nos tiene que resultar extraño, por ejemplo, que Daniela y yo, Daniela, nacionalidad. Colombiana. Colombiana. Daniela, nacionalidad colombiana. Yo, aunque os parezca mentira, soy español. No, parece mentira porque cuando viajo por el mundo, pues, en los aeropuertos me ponen nacionalidad. Me confunden mucho con peruano, colombiano, ecuatoriano. Por eso siempre me cachean y todas estas cosas, ¿no? O que tengo cara de delincuente directamente, ¿no? Entonces, imaginaros, Daniela, nacionalidad colombiana, yo, nacionalidad española. Los dos contraemos matrimonio. ¿De acuerdo? La convivencia es un horror. Daniela, lo siento, no es culpa tuya, es culpa mía, pero ha intervenido y se ha puesto ahí en medio Magalí entre los dos. Total, que al final tenemos que romper nuestro vínculo, ¿vale? Bien. Si uno se va al 107.2 del Código Civil, ¿qué dice el 107.2? Que la separación judicial y el divorcio se regirá por la ley nacional común de los cónyuges en el momento de presentación de la demanda. Pero es que hemos dicho que Daniela es colombiana y yo soy español. No tenemos nacionalidad común, ¿de acuerdo? Si yo fuera colombiano y ella también colombiana, ley aplicable la ley colombiana. Paréntesis. No preocuparos porque un tribunal español tenga que aplicar un derecho que no sea el suyo. Eso es algo que está previsto en la norma. Está previsto en la ley de enjuiciamiento civil, está previsto en la ley de cooperación jurídica internacional en el orden civil. O sea, no preocuparos. Es una posibilidad que está ahí, que la veremos. De hecho, tenemos la lección 9 para hablar de
alegación y prueba del derecho extranjero, ¿no? Bueno, lo que dice el ordenamiento jurídico y un reglamento comunitario en materia de ley aplicable a la separación judicial y al divorcio es que Daniela y yo, ella colombiana, yo español, podemos perfectamente divorciarnos bajo la ley española, por ejemplo. Porque los dos hemos decidido que el divorcio se haga conforme a la ley española. Y uno me puede decir, bueno, ¿y qué más da divorciarse conforme a la ley española que conforme a la ley colombiana? Pues no da lo mismo. No da lo mismo. El caso de la ley colombiana, corrígeme tú, Daniela. Una pregunta, Alfonso, pero si los dos residís en España, ¿puedes aplicar derecho colombiano, aunque viva, o sea, si estáis residiendo los dos aquí, no tendría sentido, ¿no? Bueno, no, pero importante la pregunta, Karina, ¿no? Sí. Importante la pregunta. Vamos a ver, siempre vais a tener que combinar dos conceptos, nacionalidad y residencia, pero no siempre impera la residencia, ¿vale? Tú te puedes encontrar con que Daniela y yo residimos en España, efectivamente, pero a lo mejor la residencia que nosotros tenemos pues es de 2 meses. El reglamento, por ejemplo, en materia de ley aplicable, separación judicial y divorcio, exige que la residencia sea como mínimo de 6 meses o como mínimo de 1 año. O sea, no siempre la residencia nos lleva a... La residencia será importante a efectos de que los dos decidamos someter nuestro divorcio a un tribunal español. Pero ese problema ya lo hemos resuelto. Estamos hablando de cuál es el derecho aplicable, ¿vale? Entonces, a la hora de fijar la ley aplicable, hay que combinar siempre dos conceptos, residencia y nacionalidad, ¿no? Buena pregunta, porque uno dice, bueno, estoy en España y me puedo divorciar. Efectivamente, puedes presentar la demanda. Claro que sí. ¿Pero me van a aplicar el derecho español? Pues depende. ¿Y de qué depende? Pues de según cómo se mire, todo depende, como decía la canción. Pues depende de qué. Depende de cuál es el momento de residencia que tengamos, el tiempo de residencia. Depende de la combinación que hagamos entre residencia y nacionalidad. Eso iremos caso por caso, no preocuparos, ¿eh? Pero vuelvo al ejemplo, ¿eh? Es decir, pero Alfonso, una pregunta. A ver, que me pierdo. Graciela. Pero depende también de dónde se haya celebrado el matrimonio, por ejemplo, en este caso. No necesariamente, no necesariamente. El lugar de celebración del matrimonio, buena pregunta también, es primero un elemento de extranjería, ¿vale? Tú y yo nos casamos en Francia, siempre nos va a perseguir el lugar de celebración del matrimonio si un día queremos divorciarnos, por ejemplo, o separarnos judicialmente, ¿no? Y convertirá el lugar de celebración del matrimonio en un elemento de extranjería. Fantástico, ¿vale? Pero no necesariamente a la hora de divorciarnos tendremos el lugar de celebración del matrimonio como un elemento clave, ¿eh? Como un elemento clave. Esto hace años no era así. Buena pregunta, Graciela, porque hace años no era así. Los años 70, años 80, de hecho os contaré algún supuesto cuando llegue el momento si queréis, el lugar de celebración del matrimonio marcaba el devenir de la posible ruptura de ese matrimonio. Me explico. Si uno contraía matrimonio, por ejemplo, en un país en el que no se admitía el divorcio o la separación judicial, ¿de acuerdo? La ruptura del vínculo, ¿vale? Y que no resulte esto como una cosa extrañísima, ¿eh? Hasta hace 4 días, lo sabéis todos, creo que el otro día lo comentamos, y si no lo recordamos, Malta era un país en el que no cabía el divorcio, ¿eh? Uno se casa hasta que la muerte le separe, pero de verdad, ¿no? Entonces, si uno contraía matrimonio en España, por ejemplo, años 75, 76, 77, contraía matrimonio en un país en el que no cabía el divorcio, cuando iba a divorciarse, en Francia también ocurría lo mismo, en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, cuando uno iba a divorciarse, había que estar a la ley del lugar de celebración, ¿vale? Entonces, yo me casé en un país en el que no cabía el divorcio en ese momento y en la actualidad, yo no me puedo divorciar, ¿vale? Pero eso afortunadamente ya lo hemos superado, Y el lugar de celebración del matrimonio se convierte en un elemento de extranjería y ya está, ¿no? También es cierto, Graciela y el resto, que le damos mucha importancia al tema de la celebración del matrimonio, pero vosotros sabéis, vosotros y vosotras sabéis, cuando digo vosotros me refiero a todos, pero a veces
Entonces, siempre vosotros. ¿Vale? Me cuesta a veces, ¿vale? Vosotros sabéis que para que un matrimonio tenga validez en territorio español es necesario que sea inscrito en el registro civil, ¿vale? Es decir, no produce efectos hasta que no se inscribe en el registro civil. Luego, nos podemos encontrar con que hemos celebrado un matrimonio en un país extranjero, pero que a los ojos del ordenamiento jurídico español no existe. Si Daniela, nacionalidad colombiana, está casada en Colombia, estará casada allí, pero a los ojos del ordenamiento jurídico español, si ella no decide inscribir el matrimonio, bueno, pues Daniela no está casada, ¿de acuerdo? Lo digo porque eso plantea ciertos problemas. Imaginaros que Daniela está casada con un ciudadano de la nacionalidad que sea, nos da igual, se casó, celebró matrimonio en Colombia, residen en España, al hilo de la pregunta de antes de Karina, quieren divorciarse aquí, lo primero que le va a decir el juez es, ¿pero usted realmente está casada? Sí, mire usted, documento que justifica que estoy casada. Bueno, pues lo primero que va a tener usted que hacer es inscribir el matrimonio en Registro Civil Español para luego proceder al divorcio. ¿De acuerdo? Para proceder al divorcio. Cuando llegue el momento tenemos una lección donde hablemos de la celebración y efectos del matrimonio y os diré... Pero, a ver, perdón. Un segundito que termine la explicación. Os explicaré que no todo matrimonio celebrado en país extranjero puede acceder al registro civil español. No todo matrimonio. Karina, dime. Pero como has dicho que había que registrar, vamos a ver, simplemente para que yo entienda un poco, a ver, Claro. Si tú te casas en Colombia, ¿no? Y luego te vienes aquí, Sí. ¿tendrías que traer el registro de que te has casado allí para poder divorciarte aquí? ¿O simplemente y registrarlo aquí? Si no, no tendría validez, ¿no? Por lo que has explicado antes. Claro, tú piensa una cosa, es decir, tú estás casada en país extranjero, ¿de acuerdo? Resides en España y un buen día quieres romper el vínculo, ¿vale? Quieres divorciarte. El juez lo primero que te va a preguntar es, ¿pero usted realmente está casada? Sí, mírelo, mi documento. Ya, pero es que a los ojos del ordenamiento jurídico español no existe ese matrimonio. Entonces, te encontrarás con una vertiente de jueces que lo que hacen es simplemente le dan validez al documento y eso es incorrecto, ¿vale? Cuando lo correcto que sería que ese matrimonio se inscriba en el registro civil y luego se proceda al divorcio, ¿vale? Pero se hace es el mismo procedimiento. Pensar que a nosotros, al ordenamiento jurídico español, todo lo que ocurre en el extranjero no le interesa. Le interesa solo aquello que tiene una vinculación con el ordenamiento jurídico español. Si Daniela se casó en Colombia y nunca, jamás en la vida va a plantear una demanda de divorcio en España, pues estupendo y maravilloso, ¿de acuerdo? No nos interesa su matrimonio. De hecho, podemos encontrarnos en la siguiente tesitura, que ella esté casada en Colombia y que contraiga matrimonio en España. ¿El problema quién lo va a tener? Pues lo va a tener ella. Lo va a tener ella porque a los ojos del ordenamiento jurídico colombiano ya está casada. Imaginaros que en el Código Penal colombiano la bigamia sea un delito, pues como las autoridades colombianas tengan conocimiento de que también está casada en España, pues Daniela va a tener un problema, ¿vale? Entonces, quiero decir, todo lo que pasa afuera no interesa. Interesa lo que tiene vinculación con el ordenamiento jurídico español, ¿vale? Pero vuelvo a la idea de la ley aplicable, Hemos dicho que qué tribunal es competente y qué derecho se va a aplicar. La autonomía de la voluntad, por ejemplo, la vais a utilizar también para resolver problemas de herencias internacionales, para las sucesiones. Y el futuro causante, porque claro, el que se ha muerto ya no elige. Es decir, uno puede elegir la ley antes de que se muera, ¿vale? El sistema está montado de la siguiente manera. Hasta la aplicación de un reglamento europeo en materia de sucesiones internacionales, regía el artículo 9.8 del Código Civil. El 9.8 del Código Civil dice que algo así como la sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante al tiempo de su fallecimiento. ¿Vale?
¿Qué significa eso? Significa que si, por ejemplo, Karina, nacionalidad, imaginaros, estadounidense, toda la vida americana, lleva residiendo en España 10 años, el tiempo que el artículo 22 del Código Civil le exige. Solicita nacionalidad española, se la conceden, se va con los amigos y las amigas a celebrarlo, y a la pobre, no, tómalo como ejemplo, le da un infarto de la emoción y fallece. Toda su vida siendo americana y un par de horas siendo española. Para resolver su sucesión, la ley aplicable sería la ley española. Porque el 9.8 dice que la sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante al tiempo de su fallecimiento. Es decir, cuando vamos a levantar el cadáver de Karina, que va el letrado de la Administración de Justicia allí, ¿no? Sabéis que el letrado cuando llega le hace una pregunta. Ahora ya no lo harán, pero antes lo que contaban los jueces y los secretarios judiciales es que delante del cadáver le decían: muerto, ¿quién te ha muerto? Imaginaros que él abría los ojos y decía: ha sido este. El susto que te llevabas era tremendo. Bueno, pues en ese momento en Derecho Internacional Privado, ¿qué le decimos? ¿Qué nacionalidad tienes? Llevaba 2 horas siendo español, o española, perdón. Ley aplicable, ley española. ¿De acuerdo? Ley aplicable, ley española. Bien. Superamos el 9.8 y con el nuevo reglamento europeo se dice: salvo que el causante en vida, lógicamente, de una forma expresa, manifiesta, por escrito, decida que la ley aplicable es su ley nacional, la ley del causante no será su ley nacional, sino la ley de su última residencia. Fijaros que en sucesiones, desde hace unos años, hemos cambiado y hemos pasado de la nacionalidad como criterio de determinación de la ley aplicable a apostar por la última residencia del causante. El causante, si quiere elegir como ley aplicable la suya, lo tiene que hacer en un documento escrito, en vida, lógicamente, dejándolo de una forma manifiesta. ¿En qué documento escrito pensáis que va a hacer esa elección de ley aplicable? En el testamento. En el testamento. En el testamento se incluye una cláusula de elección de ley aplicable. Y el británico que se encuentra residiendo en nuestro país dice: oiga, cuando yo muera, mi ley aplicable quiero que sea la ley británica. Porque si no lo dice, su ley aplicable será la ley del lugar de su última residencia habitual. ¿Vale? Ya lo veréis. Alfonso, ¿Alguien pregunta? Una pregunta. Sí, una preguntilla. Soy Pedro. Pedro Eduardo, no sé, dime. Pedro. Pedro, dime. En el caso que la ley aplicable dice que es donde resida, eso si la fallecida tiene a lo mejor bienes en América, no tiene por qué ser así con respecto a esos bienes. O sea, no tienen por qué aceptar los herederos americanos. Bueno, Pedro, me gusta esa pregunta porque es que ¿os dais cuenta cómo el derecho internacional privado lo impregna todo? Y cómo está más cercano de lo que pensáis, ¿no? Porque esto es una cosa muy habitual. Ciudadano británico que fallece en España, pero que mantiene su casa en el Reino Unido, que tiene bienes en no sé dónde. Es decir, ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues muy sencillo, que tenemos una masa hereditaria que está compuesta por diferentes bienes muebles o inmuebles localizados en diferentes lugares, ¿no? Bien. Esa sucesión la vamos a regir bajo la ley. ¿Qué ley? La ley principal será o la ley del lugar de su última residencia habitual, o bien, si en el testamento hizo elección de su ley nacional como ley principal, su ley nacional, ¿no? Ahora bien, cada vez que nos encontremos en la masa hereditaria con bienes que estén localizados fuera del territorio cuya ley se va a aplicar, lo que está haciendo esa herencia es llamadas a otras leyes. Con lo cual nos encontraremos con que si se produce una impugnación del testamento del británico, nacionalidad británica, última residencia en España, siendo aplicable la ley española porque no hizo elección de ley
de ley aplicable en vida, el Tribunal Español resolverá todo lo que tenga que ver con el derecho español conforme al derecho español. Pero si, por ejemplo, como decía Pedro, hay unos bienes, imaginaros, en Estados Unidos, tendrá que aplicar la ley del lugar donde se encuentren. Si, por ejemplo, el sujeto tenía, imaginaros, un bien inmueble en el Reino Unido, aplicará el derecho británico respecto de ese bien inmueble. Es decir, nos encontraremos con una masa hereditaria compuesta por diferentes bienes muebles o inmuebles, y a cada uno de ellos le tendremos que aplicar una ley. ¿Quién lo resolverá? Lo resolverá el órgano jurisdiccional español, salvo que la impugnación del testamento se haga solo respecto de un bien y se haga en el país del lugar donde se encuentre. Eso es diferente. Eso es diferente. Es decir, nos podemos encontrar con que, bueno, el apartamento que tenía el causante en el Reino Unido se lo ha dejado a no sé quién y yo considero que tenía que ser el heredero, presento una demanda contra el que ha sido declarado heredero ante los tribunales británicos y solamente respecto de la asignación de ese bien inmueble en el Reino Unido. Y ya está. O bien todo lo resuelvo desde aquí. Todo lo resuelvo desde aquí. ¿Vale? Ahí entran en juego dos conceptos que cuando llegue el momento, Pedro y el resto, permitirme que lo abordemos en su momento, si no, va a ser difícil entender. Uno es lo que se llama el juego del reenvío, la posibilidad de que tú vas a aplicar una ley extranjera, pero el derecho extranjero de nuevo te traiga el derecho español, con lo cual apliques el derecho español en definitiva para resolver el problema de la asignación de un bien mueble o inmueble que se encuentra en el extranjero. Y dos, el juego del artículo 10 del Código Civil en relación con la ley aplicable a los bienes muebles o inmuebles, ¿de acuerdo? Pero, en principio, nos encontramos con un supuesto en el que cada lugar donde se encuentra el bien mueble o inmueble es una llamada a un derecho, luego hay que resolverlo, o bien todo respecto de un tribunal o bajo el paraguas de un tribunal, o bien coger y parcelar la herencia en función de los bienes muebles o inmuebles y en cada lugar plantear la demanda que corresponda, ¿vale? Y una pregunta corta. En relación con la residencia habitual... Corta o larga, Yolanda, no importa. En relación con la residencia habitual, en este caso, que tiene implicaciones económicas, sigue siendo la mera existencia del sujeto, no esos 180 días. En este caso, solamente la mera presencia, no a efectos fiscales, no. No, eso no confundiros, ¿eh? Es decir, no, pero como tenía implicaciones económicas, por así decirlo, hay un patrimonio ahí, pues no sé si la residencia... Nosotros solamente domicilio o residencia habitual es igual a presencia física, ya está. Siempre, en todos los supuestos que se requieran, ¿vale? Incluso, fijaros, cuando abordemos la adopción de medidas de protección de menores, el reglamento que regula la separación judicial, competencia judicial internacional en materia de separación judicial, nulidad matrimonial y divorcio y la protección de menores, que va muy vinculado a, lo que nos dice es que el tribunal que es competente para la adopción de medidas respecto de la protección del menor es el tribunal del lugar donde el menor se encuentra, no donde reside. Bueno, realmente el artículo dice donde el menor reside, pero la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho es la residencia del menor es igual a la presencia física del menor, ¿vale? Entonces, si circunstancialmente la mamá o el papá está con el niño en territorio español, aunque no reside aquí, y se quiere adoptar una medida de protección de ese menor, la adoptará un tribunal español y se declarará competente porque el menor está físicamente en territorio español, ¿no? En la práctica es más sencillo todo de lo que parece, de verdad. Es un puzzle, un gran puzzle, donde tenemos que las piezas ir colocándolas bien, ¿no? Competencia judicial internacional, ley aplicable. Tercer gran problema, el del reconocimiento y ejecución. ¿Reconocimiento y ejecución de qué? De las respuestas jurídicas dictadas por un tribunal español o por una autoridad pública española, o el reconocimiento y ejecución, la recepción en España de una respuesta que ha dado una autoridad pública extranjera. Me explico. Cuando hablo de reconocer y ejecutar, hablo de, por ejemplo, sentencia dictada por un tribunal español que condena a la empresa de María Dolores, que hemos dicho que era una empresa portuguesa.
y María Dolores, su empresa tiene que pagarle a la empresa española no sé cuántos miles de euros. Cojo la sentencia española, que no deja de ser sino un documento, me voy a Portugal y pido el reconocimiento y ejecución. Es decir, una respuesta jurídica española, busco su eficacia en territorio extranjero. A ser su contrario, imaginaros, Magalí casada en territorio francés, con ciudadano de la nacionalidad que sea, nos da igual. Magalí cambia su residencia y se viene a España, ¿vale? Magalí se divorció, se casó y se divorció, no sé dónde he dicho Francia o... ¿He dicho Francia, Magalí? Sí. En Francia, ¿vale? Y se viene a España. Imaginaos que Magalí un buen día dice, oye, yo quiero pedirle a mi ex marido una pensión de alimentos, porque tenemos 2 niños y lo lógico es que contribuya para bueno, pues el mantenimiento y para poder cubrir las necesidades vitales de los nenes, ¿no? Bueno, cuando va Magalí al Tribunal Español y presenta una demanda reclamando una prestación de alimentos contra su exmarido de la nacionalidad que sea, que reside donde sea, nos da lo mismo, ¿vale? Lo primero que el Tribunal Español le va a decir, pero oiga, ¿usted en algún momento se casó? ¿Usted en algún momento se divorció? Y ella dirá, sí, me casé y me divorcié en Francia. Bueno, pues por favor, justifíquemelo. Entonces lo que hará Magalí será, se traerá su demanda de divorcio y le dará efectos en territorio español. Una vez que Magalí está tan divorciada como si fuera una española o como si fuera una extranjera divorciada en España, entonces pasaremos a la parte de la reclamación de alimentos, ¿no? Es decir, cuando hablo de reconocer y ejecutar me refiero tanto a buscar la eficacia de aquello operado en el extranjero, buscar la eficacia en España de aquello operado en territorio extranjero, como buscar la eficacia en el extranjero de las respuestas jurídicas que se dan en territorio español. 2 matizaciones importantes que la vais a ver a lo largo del cuatrimestre. La primera, los tribunales españoles, que son autoridad pública, pero no los únicos que hacen derecho internacional privado, en muchas ocasiones no están pensando en que sus soluciones pueden desplegar efectos fuera del territorio nacional. No piensan que las respuestas que ellos dan para resolver un conflicto, pues en muchas ocasiones desplegarán efectos fuera del territorio español. Es decir, para muchos tribunales parece que todo termina en los Pirineos y ahí se acaba. Pero es que en muchas ocasiones sus respuestas van a desplegar efectos fuera de. Por ejemplo, el Tribunal Español que dicta la sentencia, finalmente dándome a mí la razón y obligándole a María Dolores a que me pague una cantidad X por el incumplimiento del contrato de compraventa, pues habrá tenido que respetar ese principio de igualdad de armas que los dos tenemos, habrá tenido que respetar el derecho de defensa que tienen las partes, habrá tenido que notificar correctamente a María Dolores, que se encuentra en Portugal, hemos dicho, etcétera, etcétera. Porque si no lo ha hecho, cuando yo vaya con mi sentencia española a Portugal y pida el reconocimiento de ejecución, un tribunal portugués me puede decir, oiga, formalmente no le puedo dar efectos a esta resolución judicial, porque la dictó un tribunal español, pero es que en ningún momento notificaron a María Dolores, le dejaron que se personara en el procedimiento para defenderse, ¿de acuerdo? Y muchas veces los tribunales españoles no piensan en la posible exportabilidad de sus resoluciones, ¿vale? Digo los tribunales españoles porque es lo más habitual, que podemos referirnos a cualquier otra autoridad, ¿no? Un testamento otorgado por un notario, por ejemplo, una resolución dictada por un registrador de la propiedad o un registrador mercantil que queramos que despliegue efectos fuera de España, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día hay que pensar, lo dije el otro día también, tenemos que recordar que hablar del derecho internacional privado es hablar de un derecho global, donde los tribunales españoles lo que tienen que pensar es que sus soluciones en muchas ocasiones despliegan efectos fuera de.
hagámoslo bien aquí, porque si luego buscamos la eficacia fuera, que el sujeto no tenga ningún problema. Imaginaros qué problemón sería si yo luego me voy con mi sentencia española a Portugal y el tribunal portugués me dice que no la puede reconocer y ejecutar porque presenta un defecto de forma. Y un defecto de forma me obliga ¿a qué? No a que lo pueda subsanar en ese momento. Un defecto de forma que yo tenga que subsanar sería, por ejemplo, que la sentencia hay que traducirla al portugués. Bueno, eso es subsanable, no hay problema, ¿vale? Pero un defecto de forma sería, por ejemplo, que no le notificaron a María Dolores. Ese defecto de forma no se puede subsanar. Habría que empezar de nuevo el procedimiento. Y claro, los tribunales españoles lo sabéis vosotros y vosotras, jurisdicción civil mercantil, primera instancia, digamos que no somos los más rápidos del mundo mundial. Somos la potencia judicial número 52 del mundo. La media de los 140 y pico países que se evalúan todos los años. Es un criterio que se sigue, una base de datos muy interesante que se llama el Doing Business, se publica todos los años y varios, o sea, la facilidad para hacer negocios en un país, las trabas administrativas, las cuestiones judiciales, ¿no? En España la media de un procedimiento en primera instancia son 520 días para tener una sentencia en primera instancia. Es decir, más de un año. Entonces, y tenemos el derecho al pataleo, ¿no? Que recurro ante la audiencia, y voy para arriba. Imaginaros que después de X tiempo voy con mi sentencia a Portugal y el juez portugués me dice que hasta luego, Lucas, ¿vale? Esto lo hemos tratado de simplificar, ¿no? Ya lo veréis. Y dentro de la Unión Europea, el control que el juez portugués hace es un mero control formal, pero no deja de ser un control. O sea, nunca os vais a poder encontrar en el sector del reconocimiento y ejecución, nunca os vais a poder encontrar con un tribunal que va a volver a enjuiciar el asunto. Es decir, cuando yo voy a reconocer y ejecutar, el tribunal que recibe la respuesta jurídica extranjera, por ejemplo, la sentencia de divorcio de Magalí para poder pedir la pensión de alimentos en España o la sentencia española que recibe el juez portugués para que pague María Dolores, nunca el juez español va a decir, ¿y usted se divorció en Francia? Pues muy mal divorciada, no está divorciada. O nunca el tribunal portugués va a decir, ¿cómo? ¿Que le condenaron a usted a pagar los 20.000 euros que le debía por los zapatos y además una indemnización de 10.000 euros? Esto es mucho. De 30.000 euros, nada. Lo dejamos todo en 7.500. No, porque daros cuenta que eso crearía una inseguridad jurídica tremenda. Y la fase de reconocimiento y ejecución tiene que ser algo muy automático. Ya lo veréis. Es una especie de un checklist. Tengo una serie de condiciones que hay que cumplir. Documento traducido, documento legalizado apostillado, se ha respetado el derecho de defensa de las partes, principio de igualdad de armas ok, sentencia no es inconciliable con una anterior. Es decir, todo muy automático, ¿vale? Y nunca el segundo tribunal puede entrar a valorar el contenido de la resolución dictada por el tribunal de origen. Si no, nos convertiríamos... Bueno, la sentencia española no me interesa, me voy a Portugal. Me voy a Portugal a ver si el tribunal portugués me dice que sí. ¿Vale? Entonces, lo vais a ver y sobre todo dentro de la Unión Europea es mucho más sencillo dentro de la Unión Europea. Acordaros cuando estudiasteis Derecho de la Unión Europea y os hablaron de las libertades comunitarias, libre circulación de mercancías, libre circulación de personas, pagos y capitales, libertad de establecimiento, incluso libre prestación de servicios como un derivado de la libre circulación de mercancías. Bueno, pues a todas esas libertades añadirle una quinta libertad, y es la libre circulación de resoluciones judiciales. Tenemos un sistema de derecho internacional privado que lo que busca es que las respuestas jurídicas dictadas por cualquiera de los 27 Estados miembros, digo 27, porque el Reino Unido me lo he cargado ya, ¿vale? 27 Estados miembros que se muevan libremente por el territorio de los 27 y que el control que haga el tribunal de recepción sea un mero control formal. Por eso hablamos de una libre circulación de resoluciones judiciales, ¿no?
De hecho, no son 4 libertades, para mí son 5, incluso serían 6 libertades. No viene al caso, pero hay una 6ª libertad que sería la libre circulación de datos de carácter personal. Las transferencias internacionales de datos dentro de la Unión Europea están perfectamente permitidas, libremente. Fuera de la Unión no. Es necesario que el país de recepción tenga un nivel de protección adecuado, etcétera, o sea una de las excepciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, libre circulación. ¿Cómo recibo lo operado fuera, no? Hay, por ejemplo, en ese sector del reconocimiento de ejecución, será donde tratemos de darle respuesta al problema de me casé en Las Vegas, ese matrimonio en España, ¿sirve o no sirve? ¿Vale? ¿Sirve o no sirve? La herencia se resolvió ante un tribunal portugués. ¿Eso afecta a un apartamento que hay en la playa de San Juan, Alicante? ¿Vale? Esa sentencia la puedo coger donde dice que el apartamento de San Juan es para mí y puedo coger la sentencia e irme al registro de la propiedad de Alicante e inscribir el apartamento a mi nombre. Eso es el sector del reconocimiento de ejecución, ¿de acuerdo? Esos son los 3 clásicos problemas del derecho internacional privado. Competencia judicial internacional, ley aplicable, reconocimiento de ejecución. Bien, yo lo que trataba era de 10 minutos hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada, pero veo que aquí... Perdona, Alfonso, una preguntilla. Un ratito. Pedro, dime, por favor. Comentabas que hay 2 matizaciones. Una, que los tribunales españoles en muchas ocasiones no están pensando en la exportabilidad de sus resoluciones. ¿Y la segunda matización? No lo sé, hijo, porque es que como hablo así es que no tengo, vale. Si me vierais aquí, es que no tengo nada delante. Falta una. Un día de estos os doy la clase con el móvil delante solamente. Vamos a ver. No sé lo que he dicho, pero tampoco será alguna tontería, tú no te preocupes. Es decir, lo primero es que penséis, no es que me meta con los jueces porque me quiera meter, sino porque la experiencia al final lo que nos dice es que esta es una materia que yo creo que a estas alturas, bueno, espero que el gusanillo se haya picado un poquito y diga, oye, pues esto es interesante, ¿vale? Primera cuestión. Segundo, que empecéis ya a pensar que el derecho internacional privado es un poco loco, más o menos como el que os habla. Y la tercera cuestión, que yo creo que ya sois conscientes de ello, es que esto es complicado. Es que esto es complicado, esto no es fácil, ¿vale? Entonces, imaginaros, si no es fácil para nosotros, que lo tenemos que, de alguna manera, trabajarlo para al final, bueno, pues dar unos conceptos y superar una asignatura para graduarnos, imaginaros para un órgano jurisdiccional que tiene que resolver un conflicto, ¿no? Entonces, los tribunales lo que tienen que pensar siempre es que sus resoluciones van a desplegar efectos a testra, hacia el exterior, ¿vale? No a tintra. Que no van a, como el anuncio aquel de hace años de las cucarachas, ¿no? Dicen, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Es decir, que las sentencias no nacen, se reproducen y mueren en territorio español, sino que a veces salen fuera, ¿de acuerdo? Que a veces salen fuera. Entonces, la primera matización es esa. La segunda, ahora ya voy recuperando la memoria, Eduardo. Pedro, perdón, te cambio el nombre otra vez. La segunda matización, claro, que tenemos que tener en cuenta que, y esto lo enlazo con una idea que os lancé la semana pasada, que en derecho internacional privado no podemos pensar solamente a tintra desde el punto de vista normativo. Es decir, yo recuerdo hace años que me encontraba con algún juez que decía, esta de la Unión Europea es una mentira. Estoy en España y aplico las normas españolas. Pues no, mire usted, no es así. Desde el año 86, España forma parte, entonces se llamaba Comunidad Económica Europea, después se llamó Comunidad Europea y hoy se llama Unión Europea. Y eso significa que desde Bruselas se legisla y da la casualidad, segunda matización, que en derecho internacional privado se legisla mucho. Lo dije la semana pasada, un alto porcentaje de las normas son normas de derecho de la Unión Europea. Eso ha llevado a que algunos estudiosos, entre ellos mi maestro, el profesor Manuel de Santos, que es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante, que nos lleve a hablar de que más que el foro sea de análisis sea España, el foro sea de análisis es la Unión Europea.
yo discrepo con él en la medida en que siempre tenemos que anclar el supuesto en un estado concreto, aunque lógicamente la aplicación que tengamos que hacer o la solución pase por la aplicación normativa desde el punto de vista de la Unión Europea, ¿no? Sí que podemos hablar de un derecho internacional privado de la Unión Europea, pero el foro o el análisis siempre va a ser un estado concreto. Un estado concreto, ¿no? Entonces, la segunda matización, Pedro, es que los tribunales tienen que pensar que la jerarquía de fuentes en derecho internacional privado es clave, que la riqueza normativa que presenta el derecho internacional privado le tiene que llevar a pensar, que la ley orgánica del Poder Judicial o el Código Civil es una norma más. Si cogéis las normas de derecho internacional privado, si las cogéis y os vais al índice, son muy poquitas las normas autónomas que nosotros vamos a trabajar, a estudiar y a aplicar para resolver conflictos. Si es que la inmensa mayoría son reglamentos europeos, son directivas comunitarias y otros son pues, convenios internacionales. Luego, desde el punto de vista de la autoridad pública española, ojo, que no puedo pensar localmente aplicando una norma local, sino que por encima de esa norma local tendré otras normas que tienen un rango jerárquico superior. La semana pasada creo que lo decía. A mí me hace gracia ese debate que en otras disciplinas se produce sobre la reforma de la Constitución. Hay que reformarla, no hay que reformarla. Mire, las 2 veces que se ha reformado la Constitución española ha sido porque Bruselas lo ha querido. Y para el derecho internacional privado, la Constitución española es una norma más. Es una norma más. A mí lo que me interesa ¿qué es? Que quiero resolver el divorcio o la pensión de alimentos de Magalí. Y eso tengo que ir al reglamento europeo sobre ley aplicable, separación judicial, divorcio, o al reglamento europeo sobre prestación de alimentos. No, a quien quería divorciar creo que era Daniela. Daniela, pues me tengo que ir al reglamento europeo sobre competencia judicial internacional en materia de nulidad matrimonial, separación judicial o divorcio. Que tengo un problema con la herencia de Andrei y tengo que irme al reglamento europeo en materia de sucesiones. Que tengo un problema con el contrato con María Dolores y ese contrato lo voy a resolver en cuanto a la determinación de la ley aplicable con el reglamento Roma I sobre ley aplicable a obligaciones contractuales. ¿En algún momento os he presentado una norma autónoma? ¿Os he dicho que esto hay que resolverlo con el Código Civil, con el todopoderoso Código Civil? No. Si es que el Código Civil a mí me interesa bien poco, unos poquitos artículos del Código Civil, que los tengo ahí porque quiero darle plenitud al sistema y que no quiero dejar el sistema con fisuras. Necesito cubrirlo. Es decir, esto es como estoy levantando una pared, no puedo dejar ningún huequecito por pequeño que sea. Entonces, cuando no tengo normas europeas, porque, oye, desgraciadamente, una norma europea tiene que nacer del consenso de los Estados miembros de la Unión. Es cierto que desde el año 97, cuando se comunitariza el derecho internacional privado, la conclusión más importante fue que no todas las normas de derecho de la Unión Europea son normas que vinculan a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, y esto es así. Esto es así. Desgraciadamente, y esto lo sabéis, ¿no? La Unión Europea pues es una locomotora que va a varias velocidades, ¿no? Y no todos los estados están por la labor de decir que sí a determinados instrumentos normativos. Entonces, un reglamento europeo, en la práctica, se convierte en una especie de convenio internacional, ¿no? Que nos lleva a tener que ver en la nota a pie de página qué estados son parte. Os vais a encontrar con instrumentos normativos donde no todos los Estados miembros forman parte del mismo. Es decir, el ámbito de aplicación territorial no se extiende a los 27, ¿no? Tradicionalmente, en el ámbito del derecho internacional privado de la Unión Europea, siempre ha dicho que no el Reino Unido. El Reino Unido en muy pocos instrumentos se ha adherido a ellos. Y luego hay un estado que cuando yo os pregunte, ¿qué país no forma parte de? En un 99% de los casos, si me decís este país, vais a acertar seguro. Entonces, si os lo preguntan en el trivia, lo mismo pasa, ¿no? Es decir, hay un país que uno dice, pero bueno, ¿por qué? Un país que es extrañísimo, ¿no? Pero son de estos países que hasta que no ven si las cosas funcionan,
no dicen que sí. Entonces, no hacen actos de fe. Ellos esperan que la norma se apruebe y se aplique. Cuando ya ven que la cosa va funcionando, entonces dicen, oiga, que sí, que me sumo a esto. Es Dinamarca. El país más tonto, Dinamarca, ¿no? El único... Bueno, a ver, ahora sale uno, oye, que soy danés, tal. No sé qué. Bueno, pues tonto porque Dinamarca, a uno enseguida a la cabeza le vienen las cajas de galletas, ¿no? Entonces, claro, los daneses de momento siempre dicen que no a la norma. Se quedan fuera. Luego cuando ven que la norma funciona, oiga, que me sumo a la norma. Pasó con el reglamento Bruselas 1 bis y durante muchos años teníamos que estudiar el viejo convenio de Bruselas del 68 solo para Dinamarca, cuando el demandado estuviera domiciliado en Dinamarca. Claro, eso provocó un odio por parte del alumnado de Derecho Internacional Privado contra Dinamarca tremendo, ¿no? Porque claro, tenías que estudiar un instrumento solamente para. Pasó con los reglamentos sobre obtención de pruebas en país extranjero, notificación de documentos judiciales y extrajudiciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sufrir porque España siempre dice que sí a todos los reglamentos. Yo creo que no se entera mucho. El que está allí cuando dice, ¿quién vota? Y levantan la mano y dice, yo. Y luego se viene, oye, me he traído 2 reglamentos. Entonces, no sufrir porque España siempre forma parte. Nunca os vais a equivocar. El país que siempre forma parte de cualquier norma de derecho internacional privado de la Unión Europea, España. País que primero siempre dice que no y a veces dice que sí, Dinamarca. ¿Vale? Entonces, ya tenéis 2 preguntas del trivial que eso os dan el quesito de arte y literatura seguro, ¿no? ¿Vale? Bien. Yo pretendía hacer os decía, un repaso de 10 minutos, que me ha llevado un poco más, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no? Creo que es importante que esto lo tengáis claro y si no lo tenéis claro, decírmelo. ¿Lo tenéis claro? Mira, Abel, has aparecido por aquí, te echaba de menos. El otro día, no sé qué hice contigo, te casé o algo, no recuerdo bien. Luego yo cuando termino la clase reflexiono sobre lo que hago y me di cuenta que, claro, me hago mayor y cada vez más payaso, pero creo que la idea es que el concepto lo tengáis claro, ¿vale? Y lo demos muy machacadito, ¿no? ¿Tenemos dudas? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo es una duda? Alfonso, perdona, a mí sí una pequeña duda. En el tema de reconocimiento de las resoluciones judiciales. Por favor. En el país que lo presenta, nada más que puede entrar a valorar lo que es defectos de forma, no puede valorar cuestiones de fondo. Contenido no puede entrar, A ver, esto es una trampa, Juan Pedro, esto es una trampa. Claro, me estáis haciendo preguntas muy interesantes que me llevan a introducir conceptos nuevos, ¿no? Es una pequeña trampa. ¿Por qué? Y te la cuento a ti y al resto. En principio, lo que Bruselas dijo en el año 97, cuando reforma el artículo 65 del Tratado de la Comunidad Europea, es: queremos buscar la libre circulación de resoluciones judiciales, ¿vale? Que se muevan por toda la Unión. Lo mismo pasa si tuviéramos un convenio bilateral, ¿de acuerdo? España con Colombia, por ejemplo, ¿no? Para reconocimiento y ejecución de sentencias, tal. Que los tenemos, ¿eh? España tiene más de 30 convenios bilaterales, se llaman convenios de cooperación judicial, que al final incluyen la parte de, con México, por ejemplo, tenemos, con Argelia tenemos, con El Salvador tenemos, en fin, sobre todo con países, América Latina, países con los que hemos tenido y tenemos unos lazos históricos, culturales, no importantes, ¿no? Y se busca que, bueno, pues si yo quiero resolver un conflicto, por ejemplo, con una empresa mexicana, bueno, pues que me da igual litigar en México que en hacerlo en España, porque luego la sentencia española en México irá por un procedimiento preferente de reconocimiento de ejecución y lo mismo pasará a la inversa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y en principio ese procedimiento, como yo os decía, y tú nos recordabas, Juan Pedro, es un procedimiento meramente formal, es decir, traducción del documento, legalización o apostilla, y además esto se ha eliminado dentro de la Unión Europea, observar que se respetaron los derechos de defensa de las partes, se respetó el principio de igualdad de armas, es decir, se notificó correctamente, es decir, se resolvió como correspondía, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, cuando yo al final voy a darle eficacia a esa respuesta jurídica extranjera, date cuenta que lo que estoy haciendo es darle una validez, aceptarla en el ordenamiento jurídico de ese Estado, ¿no? Cuando
en el caso que decíamos de Magalí, voy a valorar si le doy una pensión de alimentos o no, previamente tengo que valorar si la considero divorciada o no, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que para plantearme si le doy la validez o no, los estados, las autoridades públicas del estado de recepción siempre tienen, como en el fútbol, una tarjeta roja. No amarilla, roja, ¿eh? La diferencia, la sabéis, la amarilla es un aviso, la roja es fuera del campo, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál es la tarjeta roja que tienen las autoridades públicas? 2 palabras mágicas. El orden público. ¿Qué significa el orden público en derecho internacional privado? El orden público significa que, pequeño paréntesis, todos los conceptos que lanzo, competencia judicial, orden público, ley aplicable, tal, en los materiales, aquí tenéis un glosario. Hay un glosario de términos. Podéis ir al glosario, lo subrayáis y tal, ¿vale? Bueno, pero no iros ahora, escucharme, no iros ahora, después. Vamos a ver. El orden público, al final, es la tarjeta roja que presenta la autoridad pública para no darle eficacia a algo que viene de fuera, ¿vale? No hay un concepto de orden público como tal. A ver, lo podéis identificar como un conjunto de principios, de reglas, de valores, ¿no? Que tratan de garantizar la convivencia en una sociedad. En nuestro caso, el orden público español, pues es un conjunto de reglas, de principios, de valores que garantizan la convivencia en la sociedad española, ¿no? Pero el orden público no es igual a una norma. El orden público es igual a una serie de valores, ¿de acuerdo? De reglas. El orden público lo que trata es de evitar que se aplique un derecho que no es el español. El orden público es el que trata de evitar que una resolución dictada por un tribunal extranjero que produzca efectos en territorio español. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el orden público? El orden público sería, a ver, derecho musulmán, ¿vale? Imaginaros que Magalí fuera de nacionalidad marroquí, casada en Marruecos, con ciudadano marroquí, conforme al derecho marroquí, y que a partir de ahí nos plantea el caso de quiero divorciarme y pedir la pensión de alimentos. Pues lo sentimos mucho, Magalí, pero no te puedes divorciar, porque conforme al derecho marroquí, la mujer no puede iniciar un procedimiento de divorcio. Imaginaros que Magalí fuera egipcia. Bueno, te damos una buena noticia. Sí que puede iniciar el procedimiento de divorcio. Mala noticia. Si la mujer inicia el procedimiento de divorcio, se divorcia, pero ¿cuántos bienes le corresponden de la masa conyugal? 0 bienes. Quiero decir, si os dais cuenta, el derecho marroquí, el derecho egipcio, en materia matrimonial, es un derecho similar, equivalente al derecho español, ¿no? Lo digo con ironía, no pensar que esto se está grabando. Similar, ¿por qué? Porque vosotros sabéis que en España, y bueno, en definitiva en el sistema continental europeo, hay un principio de base fundamental que es el principio de igualdad entre cónyuges. Artículo 32 de nuestra Constitución española. Igualdad, si queréis, en general del 14, ¿no? Entonces, la mujer tiene los mismos derechos que el hombre para poder iniciar un procedimiento de divorcio y los bienes se van a dividir en absoluta, buscando la absoluta, el absoluto equilibrio, ¿no? Hay hasta derechos mucho más adelantados que el español. Mirad, el derecho británico es súper adelantado en materia de divorcio. A mí me encanta el derecho británico. A veces he tenido que actuar de perito testigo en algún procedimiento de divorcio, ¿no? Y el derecho británico, a la hora de romper el vínculo, dice que los bienes se tienen que dividir, después de un divorcio, de una forma equitativa. Que hay que tratar de evitar un desequilibrio de las partes, independientemente de la titularidad de los bienes, del origen de los bienes,
y de la participación de los sujetos en esos bienes. Es decir, si Magalí toda la vida británica, casada con británico, bueno, pues propietarios los dos pues de un apartamento, pero estaba a nombre de él, cuando se rompa el vínculo, 50-50. El derecho español no dice eso, lo sabéis. Si era un bien privativo, estaba a nombre de él, pues ella 0, ¿vale? Con lo cual me parece mucho más justo el derecho británico en esta materia, ¿no? Luego hay que probarlo, evidentemente, hay que explicar, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pero a lo que voy. Claro, si imaginaros que Magalí se hubiera divorciado en Marruecos, esa sentencia marroquí nunca sería reconocida y ejecutada en territorio español, porque es contraria al orden público. O sea que falta la reciprocidad, en cierta medida. Bueno, la reciprocidad es un criterio. No voy por la vía de la reciprocidad, lo podemos entender así, pero un poco al hilo de la pregunta de Juan Pedro, es decir, no hay un control sustantivo. Y ahora os pregunto yo, ¿y el orden público qué es? ¿Es un control formal? No. Luego la pregunta que hacía el compañero, al final, el órgano jurisdiccional del estado de recepción, ¿vale? El estado de destino, es cierto que entra en una serie de valoraciones formales, pero cuando ponemos encima de la mesa el orden público, está haciendo una valoración sustantiva. Lo que dice la norma es que, hombre, no entramos a discutir el fondo del asunto en relación a el caso de María Dolores que os he puesto antes. El Tribunal Español dijo que me correspondían 22.000 euros. Lo que no puede hacer ahora el portugués es decir que 22.000 no, que son 7.500. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí que podía hacer el Tribunal portugués es decir 22.000 no, nada. Porque la sentencia española es contraria al orden público portugués. Donde vais a encontrar más discrepancias, me vale el apunte de Yolanda ahora, por una cuestión de falta de casar una materia con otra, donde vais a encontrar que el orden público interviene y es un verdadero protagonista en derecho internacional privado, es en el ámbito de las materias personales, más que en el ámbito patrimonial. En el ámbito patrimonial, todos los estados entienden las cosas de la misma manera. Mirad, el concepto de contrato es el mismo en España, en el Reino Unido, en Portugal, en Colombia, en China o en la República de Cuba. Pero hay ciertos conceptos, matrimonio, divorcio, separación, la separación que está permitida en el ordenamiento jurídico español, la de hecho y la de derecho, no se admite en determinados países. Directamente tienes que ir al procedimiento de divorcio, por ejemplo, ¿vale? Entonces, concepto de adopción. Países como Marruecos entienden la adopción, entienden que lo que nosotros llamamos acogimiento para ellos es la adopción, pero para mí la adopción es la equiparación entre el hijo natural y el hijo adoptivo. Creo que lo dije la semana pasada. Bueno, pues eso es contrario al orden público. Por eso, una sentencia marroquí por la que se me asigna en adopción a un niño nunca se va a inscribir en el registro civil español. ¿Por qué? Orden público. Bueno, si eso no es un control sustantivo, pues que baje Dios y lo vea. ¿Os dais cuenta? No altero el contenido, pero sí que puedo definitivamente decir que 0 a ese acto jurídico, ¿vale? Bien. Alfonso. Más dudas. Alfonso. Sí, Concepción. Sí, pero solamente son tipo de... ¿Las resoluciones son sentencias únicamente o son otro tipo de resoluciones? No. Me viene a la mente Bélgica en el tema de Puigdemont. A ver, aclaración. En el caso de Bélgica, claro, eso es derecho penal internacional. Es decir, es en el ámbito de... Eso no lo estudia el derecho internacional privado. No lo estudia el derecho internacional privado. ¿Por qué no lo estudia el derecho internacional privado? Porque evidentemente no es una relación privada. No es una relación privada, es una relación vertical, en este caso. ¿Vale? Pero al hilo de lo que tú estabas planteando, hemos puesto el ejemplo de sentencias
pero no solamente el ejemplo de sentencias, es decir, y he puesto el ejemplo de tribunales, pero quedaros con la idea que hablar de reconocer y ejecutar, en definitiva, es recibir en el foro español una respuesta jurídica de una autoridad pública extranjera. Y hablar de reconocimiento y ejecución es cómo reciben en el extranjero una respuesta jurídica dictada, dada por una autoridad pública española. Y ahí llámalo, autoridad pública, llámala notario, registrador mercantil, registrador de la propiedad, juez, por supuesto, ¿vale? Respuesta jurídica, en definitiva, ¿qué es? Bueno, pues una solución que da una autoridad pública, en el sentido amplio de la palabra, a la hora de resolver un conflicto. Pues no sé, imagínate, no solamente registradores mercantiles de la propiedad y tal, ¿no? Los que sois un poco de mi quinta o mayores, ¿os acordáis de esta serie de televisión de los años 70, Vacaciones en el mar, que salían siempre, que a los que sois jóvenes no sabéis ni lo que os quedáis más con las tentaciones, las islas estas de las tentaciones y cosas de estas. Pero en Vacaciones en el mar era se desarrollaba la historia, te parezco el abuelo Cebolleta aquí hablando de esto, perdón por lo de tal, se desarrollaba en un barco, ¿no? Y siempre habían varias historias, ¿no? Y el capitán del barco, que era un tío muy simpático, el hombre, casi siempre casaba a alguien. Oye, porque el amor siempre surge en un barco, no sé por qué, ¿no? Bueno, pues imaginaros que surge el amor y el capitán del barco te da el acta matrimonial, te dice, oiga, que usted está casado. Y uno cuando se casa a bordo de un barco, ¿bajo qué ley se ha casado? Pregunta de trivial. Internacional, ¿no? Internacional. Depende de donde esté. Uy, a ver, derecho internacional privado, no olvidaros de una cosa. Derecho internacional privado, tratamos de simplificarlo todo al máximo. No nos complicamos mucho la vida. Bajo la bandera del barco. A ver, ¿quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Yo. Bajo la bandera. Efectivamente. Ley del país de abanderamiento, matrícula o registro. Te casas a bordo de un avión, la matrícula del avión. A bordo de un barco, la bandera del barco. Lo que pasa es que esos barcos, esos transatlánticos, llevan bandera de Bangladesh, bandera de no sé dónde, para pagar de las Bahamas. Pues estás casado conforme al derecho de las Bahamas. Y te dan tu papelito. Pues yo tengo mi papelito. Ya, me he casado en el barco, me ha casado el capitán del barco. Aquí está mi papelito. Bueno, me voy con ese papelito, que es una respuesta jurídica que ha dictado una autoridad pública, el capitán del barco. ¿Y dónde me voy? Me voy a España porque resido en España. Vuelvo a España después del viaje tal y me voy al registro civil. Y voy allí y digo, oiga, que me casé con esta señorita, con este señorito, y que quiero inscribirlo. Entonces, en ese momento es cuando el ordenamiento jurídico español dice, a ver cómo recibimos en España esta respuesta jurídica, acta matrimonial, dictada por una autoridad pública extranjera, el capitán del barco. No siempre hablamos, Concepción, por lo que tú preguntabas, de resoluciones judiciales, y cuando hablamos de autoridades públicas, evidentemente, no solamente hablamos de jueces, ¿no? Lo mismo pasaría que si, no sé, estáis de vacaciones en Roma y os vais al consulado español y os casáis allí, pues exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Cómo recibo lo que ha ocurrido fuera, cómo lo recibo en España? Y lo que ha ocurrido en España, ¿cómo lo recibo? ¿Cómo se recibe, perdón, fuera, ¿no? Es un sector que siempre lo circunscribimos al tema del reconocimiento y ejecución de sentencias por la importancia, porque si tú coges y el 75% de casos al final son reconocimiento y ejecución de sentencias, pero no solamente eso. Imaginaros el caso que os he dicho antes. Magalí se divorcia en Francia y en la sentencia de divorcio el juez francés dice que el apartamento en el Cabo de las Huertas se le ha asignado a ella. Pues se tiene que ir con la sentencia de divorcio francesa al registro de la propiedad de Alicante para inscribir el apartamento del Cabo de las Huertas a su nombre. Ahí no hay juez que ha intervenido en destino, es un registrador, ¿de acuerdo? Ahí no hay resolución judicial en destino, lo hay en origen, ¿vale? Y ahí se plantea el problema de eficacia, que es lo que nosotros realmente tenemos que hacer, ¿vale? Bien, bueno,
Oye, me gusta que preguntéis porque significa que os resulta curiosa la materia, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? Bueno, venga, más dudas, más cosas. Se supone que deberíamos de corregir algún supuesto práctico, ¿no? Para tener claras las cosas, ¿no? Y se supone que hoy os iba a explicar la lección segunda, cosa que no ha ocurrido, pero bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Bien, vamos a ver, importante. Yo os dije la semana pasada, lo he reiterado al principio de la sesión de hoy, que la idea es que sepáis resolver supuestos de derecho internacional privado, ¿vale? Y la primera pregunta que siempre vais a tener que resolver es si estamos ante una situación privada internacional, ¿de acuerdo? En los materiales tenéis, creo que después de la introducción, hay 2 o 3 casos a modo de ejemplo para que veáis cómo se resuelve un supuesto, ¿eh? Pero bueno, esto para que vayáis cogiendo práctica, lo iremos haciendo aquí. Entonces, me interesa que le dediquemos un tiempecillo a poder resolver los supuestos que yo os planteé en la lección primera, ¿no? Para ver si somos capaces de identificar relaciones privadas e internacionales. Muy importante, si llegáis a la conclusión de que la relación no es privada o no es internacional, paso palabra. Esto no es derecho internacional privado, ¿de acuerdo? Me olvido y que pase el profesor o la profesora, la disciplina que sea, a resolver el caso, ¿vale? Venga, alguien que quiera empezar con el juego. Los casos prácticos están subidos, son los correspondientes a la lección primera, ¿vale? Todo al final gira en torno a que podamos resolver si estamos ante relaciones privadas internacionales. Venga, alguien que se ponga con ello. Con el primero. Venga, yo mismo. ¿Quién es yo mismo? Vanessa. Espera, es que me quita la cámara antes y no... Vanessa, que no te vemos. Ahora, venga, dale. Primero de ellos. El de Interpal. Interpal S.A. No leas el supuesto. Leerla. No, si estuviéramos en clase lo leeríamos, pero vale. Como aquí simplemente, cuéntanos, ¿estamos ante una relación privada internacional? Sí, porque estamos hablando de una empresa española la cual tiene su domicilio en... Un segundo, Vanessa. Vamos a hacer una cosa. Hemos dicho derecho internacional privado. Vamos a tratar de dibujar una forma de resolver supuestos, ¿vale? Entonces, ¿cuándo hemos dicho que una relación es privada? Cuando hay un ente que es extranjero. Que no suena español. No, piensa, Vanessa. Vanessa y el resto. Relación privada es igual a horizontal o vertical. Ah, no, horizontal. Vale, para ahí. Relación privada. ¿No? A ver, María, ahora. Relación privada es igual a relación horizontal. Vale. ¿Cuándo la relación es internacional? ¿Cuándo hay? Cuando hay un elemento extranjero, algo que no suena a español. Yolanda, ¿cuántos elementos de extranjería necesitamos? 100. Uno. Uno. Muy bien. Ahora, vamos al supuesto. Esto es una relación privada internacional y decimos, sí, es privada porque estoy ante una relación horizontal. ¿Quién se encuentra en esa posición de horizontalidad en el supuesto, Vanessa? Pues se encuentra la empresa Interpal, que es una empresa española que tiene domicilio... Es una empresa, ya está. Quédate ahí, es una empresa, persona jurídica. Y la otra empresa que es Palmasur, S.A. Vale, listo. Ya está. ¿Estoy ante una relación horizontal? Sí. ¿Quién se encuentra? 2 personas jurídicas. Solamente podéis dudar en un caso, cuando intervenga un sujeto de derecho público. Y entonces tenéis que pensar un poco más. Si es iure imperio o iure gestionis. Ya está. Venga. ¿Estoy ante una relación internacional? Sí. Para un segundo. Yolanda nos ha dicho que basta un solo elemento de extranjería. Dime uno. Bueno, pues que... Uno solo. Que el domicilio está en Argentina. ¿El domicilio de quién? De la empresa Palmasur. Que es la empresa vendedora, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es, venga, vamos ya. Entonces ya cuando eso lo tengo claro, entonces somos estudiantes de tercero de derecho, le damos a la pluma y entonces redactamos. Me encuentro ante una relación privada.
e internacional. Es privada porque se encuentran en posición de horizontalidad, en posición de igualdad, una empresa, Interpalm S.A., y otra empresa, Palmasur S.A. Es internacional porque hay elementos de extranjería en el supuesto. Por ejemplo, el domicilio de la empresa Palmasur en Rosario, Argentina. Venga, O sea, más yo quiero más lo tengo escrito, yo lo tengo redactado más o menos así, pero no sabía Bien. si empezar así. No. Es decir, estamos ahora educándonos todos, ¿eh? En la resolución de supuestos. Entonces, estamos para eso. Ahora, Vanessa, quiero más azúcar al supuesto. ¿Hay más elementos de extranjería? Me has dicho uno solo. Sí. Yo creo que hay alguno más. Sí, Dime. hay más elementos. Como por ejemplo que el CIF, donde tiene que enviarlo, es de Ámsterdam. CIF Ámsterdam. Hago un pequeño paréntesis. CIF Ámsterdam es lo que llamamos un término comercial internacional, un Incoterm. Que significa que la mercancía se tiene que entregar en condiciones CIF, coste, seguro y flete, en Ámsterdam, Holanda. Luego, el lugar de entrega de la mercancía es otro elemento de extranjería. Más elementos de extranjería. Si alguien quiere intervenir, que coja el micrófono y diga yo. Venga. El dinero. Algunos de esos pagan en dólares. Juan Luis, muy bien. Dólares americanos. El contrato se celebra en Venezuela. El contrato celebrado en Venezuela. Y el litigio se resuelve en la Cámara de Comercio de París. No es que se resuelva, Yolanda, sino que las partes incluyen una cláusula de arbitraje en favor de la Cámara de Comercio Internacional de París. Todo eso son elementos de extranjería. Esto es un festival de elementos de extranjería. ¿Es necesario que se produzcan o que estén presentes todos? No. Vanessa identifica el domicilio y con eso es suficiente. Aquel criterio, recordar que yo os decía la semana pasada, si la materia es personal, nacionalidad, si la materia es patrimonial, domicilio, residencia habitual, pero no solo eso, ¿de acuerdo? No quedaros solamente con eso. Entonces, si queréis, es una regla para empezar a trabajar, pero luego seguimos dibujando. Muy bien, Vanessa. Venga, ¿alguien más que quiera resolver? ¿Yo? ¿Quién es yo? María Dolores. María Dolores, venga, dale, por favor. El supuesto B sí que es de derecho internacional privado porque, aunque son dos estados, es una relación horizontal, que es lo que conocemos como el ius gestioning, y también tiene un elemento de extranjería que es el domicilio en Suiza. Vamos a ver. Dificultad que tiene este supuesto, como ha planteado María Dolores. Por un lado nos encontramos con el Estado español, sujeto de derecho público, y por otro lado el barón Thyssen, el fallecido barón Thyssen, que era de nacionalidad alemana y domiciliado en Suiza, ¿no? Es un contrato de préstamo de la colección. Por cierto, que ahora se ha resuelto todo el conflicto del préstamo de la colección Thyssen al Estado español, ¿no? Han renovado por X años más, ¿no? ¿Dificultad que tiene el caso? Daros cuenta que el sujeto de derecho público está actuando como un particular, como dice María Dolores, ius gestionis, porque al final un contrato de préstamo, ¿qué es? Derecho privado. Derecho privado. Y me da igual que el varón le preste la colección al Estado, que el varón se la preste a Mireia, a Magalí o a Estefanía. Lo mismo me da. ¿De acuerdo? ¿Elemento o elementos de extranjería? ¿Cuál me has dicho, María Dolores? El domicilio, que está en Suiza. Domicilio en Suiza. ¿Más elementos de extranjería? La nacionalidad. Nacionalidad. Alemana. Pago. La moneda también. Y la moneda, fantástico. Luego, situación privada internacional, sí. Muy bien, venga. Siguiente. Tenemos distinción entre relaciones personales o patrimoniales, ¿verdad? En este caso. ¿O no hace falta? Eso es otro avance en el supuesto, en nuestro esquema de resolución de casos. Recordar que en derecho internacional privado todo o son relaciones personales o patrimoniales, ¿vale?
Vale. ¿Ya qué preguntas, Yolanda? ¿Cuándo una relación decíamos que era patrimonial? ¿Patrimonial? Cuando hablábamos del domicilio social, pero... vale. Vale, ya cuando, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando son contratos... Vale, según nosotros, ¿eh? Venga, contratos... Contratos de cualquier índole, ¿vale? Cuando había una responsabilidad civil. Obligaciones contractuales, responsabilidad civil contractual. Sí, y cuando la prestación de alimentos también. Ahí sí, porque ahí sí que lo dijo el Tribunal de Justicia, la prestación de alimentos. Todo lo que no es patrimonial es personal, ¿de acuerdo? Es personal. Muy bien. Venga, siguiente caso. ¿Quién se anima? Yo. Mireia, dale, sí. Porfa. No hay relación de horizontalidad. Es una relación vamos a empezar, Mireia, vamos a empezar por lo fácil aquí. ¿Ves la relación internacional? Sí. ¿Cuál es el elemento o elementos de extranjería? Es una gira, ¿no? Latinoamericana. Sí, pero... Domiciliada. Le reclaman a Carita Dura, que está domiciliada en Miami. Perfecto. El domicilio, en este caso, de Carita Dura. ¿Que se encuentra dónde? En Estados Unidos. Miami, Estados Unidos. Si le quitáis el acento al Dura, es Carita Dura. Una tontería, es que no os fijáis en las cosas, por favor. Vale, ¿por qué me has dicho que no es una relación privada internacional? ¿Por qué no es privada? No es privada porque es vertical, es una relación vertical. Vertical. ¿Y por qué es una relación vertical? Interviene un sujeto de derecho público. ¿Lo está haciendo iure gestionis o iure imperi? Iure imperi. Perfecto. ¿Por qué? Porque es una reclamación de unos impuestos. ¿Os dais cuenta? ¿Veis la diferencia entre este supuesto y el anterior? En el anterior, iure gestionis, sí es relación privada. En este caso, iure imperi no es relación privada, aunque sí que es internacional, ¿vale? El caso anterior es derecho internacional privado, este caso no es derecho internacional privado, que pasen los compañeros de derecho financiero y tributario a resolver el problema, ¿vale? Perfecto. Venga, el siguiente, ¿quién se anima? Sin miedo. Alguien que emerja y diga yo. Yo lo hago. Venga. Venga, Magalí, dale. Bueno, es que no me acuerdo, pero... vale. El de los hinchas del club de fútbol. Sí, el de... ¿Esto qué bueno, pasaba? En este caso, puesto que nos encontraríamos ante dos supuestos. A ver. Por un lado estaría el concerniente a los actos vandálicos y que en este caso pues sería derecho penal, por lo tanto es derecho público y se lo dejamos a los compañeros. Claro, porque eran los hinchas del club de fútbol, ¿no? Que le pegan a unos policías, ¿no? Y demás y tal, y causan unos altercados en un hotel, ¿no? Sí. Vale. Exacto. La parte, como dice Magalí, la parte de la alteración del orden público y las lesiones o el posible delito de lesiones contra los policías, eso es derecho penal, ¿vale? Elemento de extranjería hay, evidentemente, porque el causante del daño son los hinchas del club de fútbol, es decir, los británicos, ¿no? Los jóvenes turistas británicos, la nacionalidad británica es el elemento de extranjería. El problema es que esto es una relación vertical, no es horizontal, ¿eh? Entonces, la parte de la alteración del orden público y el posible delito de lesiones, no. Perdona, yo aquí discrepo. ¿Por qué? La relación... No he acabado, Espera. Deja a la compañera que termine y luego discrepas. Venga. Perfecto. Magalí, dale. Y luego pues he comentado la responsabilidad extracontractual que se deriva, bueno, de los daños ocasionados. Vale, porque lo que hacen es que destrozan el mobiliario de las oficinas, de las habitaciones, ¿no? Sí. Vale. He puesto que nos encontraríamos en una relación horizontal que se deriva de la responsabilidad civil extracontractual que han tenido los hinchas como consecuencia del contrato, digamos, con el hotel.
Y el elemento extranjería vendría determinado por la residencia de las partes en distintos estados, la parte demandante en España y la parte demandada en Reino Unido. Más que la residencia, Magalí, la nacionalidad, porque en el supuesto hablamos de un grupo de jóvenes turistas británicos. Sí. Hablamos de nacionalidad. En ¿no? En Glasgow, ¿no? A ver, podemos presuponer... No, Manchester. ¿No? Podemos presuponer que los jóvenes turistas británicos son británicos y además residen en el Reino Unido. Eso lo presuponemos. Pero del supuesto lo que está claro es que la nacionalidad es británica. Sí. Lo del Manchester y tal es el partido que se ponen a ver, ¿vale? Es decir, fijaros muy bien en los supuestos. A ver, lo que no está, no está en el caso. Lo podemos nosotros dibujar. Entiendo que son británicos y que además residen en el Reino Unido, ¿vale? Perfecto. Esos son los elementos de extranjería. Lo que sí que es evidente es que el conflicto que se produce entre los jóvenes turistas británicos y el propietario, los propietarios del hotel, eso es responsabilidad civil extracontractual, eso es una relación privada y hay un elemento de extranjería, ¿de acuerdo? Y está claro que... ¿Alguien ha dicho algo? Sí, ¿por qué extracontractual y no contractual? A ver, puede ser una responsabilidad... No, porque es un daño. Es un daño. Bueno, pero hay un contrato y hay un uso adecuado de las instalaciones que no han cumplido. Sí, te puedes encontrar... A ver, puedes analizarlo. Me da igual que sea contractual o extracontractual. En definitiva, es una materia patrimonial. Lo normal sea que lo resuelvas de qué manera. Que directamente presentes la demanda por daños y perjuicios. Si tú lo que presentas es una demanda por incumplimiento del contrato, sería responsabilidad contractual. Depende de cómo lo plantees. Vale. Okay. Lo normal es que tú pidas daños y perjuicios. Entonces, si presentas una demanda pidiendo indemnización por daños y perjuicios, responsabilidad civil extracontractual. Puedes también presentar una demanda por incumplimiento del contrato de alojamiento, ¿de acuerdo? Como tú bien dices, por el uso inadecuado de las instalaciones, con lo cual, al final estamos ante una materia patrimonial. Bien, el apunte correcto. La discrepancia de Yolanda, creo que puede venir dada, a ver si me equivoco. No la resuelve Magali. ¿Sí? Vale. Sí, porque lo he dicho, no he dejado terminar, es que me ha adelantado. Entonces, Alfonso, ¿sí? El elemento extranjería, claro, habíamos comentado que en los casos de relaciones interpersonales, el elemento extranjería clásico venía determinado por la nacionalidad. Y en este caso no es, ¿sí? La residencia, no a nacionalidad de los hinchas. No. A ver, no. Quédate con una idea. No. Es el elemento clásico. Sí. El primero que tenéis que buscar. También puede darse en las relaciones. Claro. Es decir, no tomarlo como dogma de fe. No. Vale. Lo normal es que personales, nacionalidad, patrimonial, residencia habitual, domicilio, sede social. Pero no tiene por qué ser así. Este es el ejemplo. Es la nacionalidad, ¿vale? Muy bien, estupendo. Venga, el siguiente, ¿quién se anima? Vamos, sin miedo. Yo mismo. Yo mismo. Cristina. Sí, es el caso del abogado María del Mar, ¿no? Sí, dale. Cristina, por... En este caso se tratan de cónyuges españoles de nacionalidades de esa nacionalidad, ¿vale? Pero se trata de una relación horizontal. Existe un elemento de nacionalidad marroquí. Un elemento de extranjería. Un elemento de extranjería. ¿Vale? Pero es menor de edad y se encuentra en el hogar provincial de Alicante. Por tanto, vale, vamos a aclarar un poco. Mirad, el supuesto de María del Mar Salinas son varias relaciones jurídicas las que tenéis ahí. Por un lado tenéis un matrimonio, como dice Cristina, un matrimonio que luego deviene en un divorcio y una reclamación de alimentos entre dos españoles que contraen matrimonio en España, están domiciliados en España, en Santa Pola, Alicante. Es decir, que sí que es una relación horizontal, pero que no hay elemento de extranjería ahí.
En efecto, solo está que es el único elemento es que la nacionalidad es menor, pero es que está en el hogar de Alicante. No, pero para un segundito solo, Cristina. Fijaros, esa relación en la que no hay elementos de extranjería es la que llamamos relación doméstica, ¿vale? Una relación doméstica. Es decir, como no hay elementos de extranjería, no es una relación que estudie el derecho internacional privado. Fijaros la diferencia. Introduzco un cambio mínimo. A María del Mar Salinas le doy nacionalidad italiana. Ya la película cambia. Ya la película cambia. O María del Mar e Isidro Manso contraen matrimonio en Estados Unidos. Ya la película cambia. ¿De acuerdo? En el momento en que introduzco un elemento de extranjería, la relación se torna internacional. Esto es derecho internacional privado. ¿Vale? No ha ocurrido así. Luego es una relación privada. Y la segunda relación jurídica es un acogimiento. Es un acogimiento. Cristina, ahí sí. El acogimiento de una menor, ¿no? Sí, de una menor. Y en este caso se trata de una prestación de alimentos. No te vayas por ahí. Es decir, la segunda relación jurídica es el acogimiento de la menor. ¿La menor qué nacionalidad tiene? Marroquí. Marroquí. Luego, si la menor tiene nacionalidad marroquí, ¿podemos entender que el acogimiento es una situación privada internacional? Yo considero en este caso que no, porque fue abandonada en el hogar provincial. Desde mi punto de vista. Me puedo equivocar. Luego llega María del Mar y llega Isidro, llegan los dos y quieren acoger a la niña, ¿vale? Y la niña tiene nacionalidad marroquí. El elemento de extranjería está presente. ¿Estamos ante una situación privada? ¿Qué pensáis? Que no. Sí. Yo creo que sí. Que no. No es privada, es el Estado el que tiene que determinar aquí. Estaríamos ante una situación jus in peri, ¿no? El Estado es el tutor. Claro, el Estado es el ejecutor. Efectivamente. El que decide el acogimiento es la autoridad competente, no hay una relación horizontal. Claro. ¿Es una relación internacional? Sí, pero no es privada. No es privada. Y la relación entre María del Mar e Isidro es una relación privada, pero no es internacional. Luego, este supuesto, el derecho internacional privado poco tiene que decir, ¿vale? Muy bien, gracias, Cristina. Venga, nos quedan dos antes de terminar. ¿Quién se anima? Perdón, Alfonso. Vale, dime. Claro, luego comentábamos que estaba el tema de la separación. Sí. En la separación, teniendo a un menor a cargo en régimen de acogimiento, yo entiendo que ahí ya... Eso es, si vamos introduciendo más... Lo que pasa es que el supuesto da lo que da. Es decir, si ahora me decís, es que la pensión de alimentos la reclama la mamá en nombre de solita contra el papá. Eso es derecho internacional privado. Eso sí me vale. Pero tal cual está dibujado el supuesto, pero tienes, o sea, perfectamente sería válido, ¿vale? Vale. Perfectamente. Porque ahí ya tengo un elemento de extranjería, la nacionalidad de la niña. Ahí sí. Perdón, una pregunta ya porque creo que es esto del kit. ¿Es porque la demanda la presenta el esposo y no la esposa? ¿Cuál? ¿El tema de la prestación de alimentos? Sí. Bueno, pero eso nos da igual, ¿eh? Vale. Nos da igual porque también es el papá de acogida de la niña, con lo cual nos da igual. Nos daría lo mismo. Nos daría lo mismo. Venga, ¿quién se anima? Que nos queda nada y enseguida terminamos. Venga, yo el siguiente. Yo el siguiente. ¿Yolanda? Venga, dale, Yolanda. Pero este ya lo hicimos, el de la bodega. No lo sé si lo hicimos, Vanessa, no lo sé, deja a Yolanda. Por eso ha cogido... Vale, es que como lo comentaste en la clase... Por eso ha cogido Yolanda el fácil. Venga, Yolanda, dale. Venga. Bueno, cojo otro, me da igual, ¿eh? No. Quiero decir, venga, dale. Venga, pues sí que lo estamos, ¿no? Primero averiguamos si tenemos esos dos elementos, si estamos en una situación privada y en un elemento internacional. Esto es el caso Dupont. ¿Os acordáis del caso Dupont? Eso es.
¿vale? Pues como ya está hecho, pasamos al siguiente si quieres. A ver, relación privada, ¿la veis? Sí. ¿Entre Sí. quién? Por un Entre lado, el británico y las bodegas. señor Goodfellow, El por otro lado, la bodega. Elementos de extranjería. La nacionalidad. Su nacionalidad. Ale, te ha tocado, Yolanda, por La indicación. nacionalidad y también la residencia, ¿eh? Aquí tenemos dos. Claro, las dos cosas, nacionalidad y residencia, muy bien. Ale, Yolanda, ciérrame con el último tú. Claro que lo es. Es relevante a efectos de aplicar el derecho internacional privado. Existe una relación jurídica privada internacional, es horizontal y existe un elemento de extranjería. El contrato de compraventa, además, se puede plantear también una demanda por daños y perjuicios. A ver. Este ya lo hemos resuelto. El último. Ya. El último. ¿Cuál es el último? El de Asdrúbal José Parodi. Perdón. Como tenía dos preguntas, lo siento. Vale, ¿cuáles son las relaciones jurídicas presentes en este supuesto? Bueno, vemos una relación de matrimonio entre un italiano y chileno y una cubana, ¿vale? Italo-chileno es doble nacionalidad, ¿vale? Justo. Una relación con el Estado español a solicitar la autorización de residencia y el trabajo en España, concedida por tener ambos oferta de empleo en una fábrica. Entonces, por un lado, a ver, que yo me aclare, y el resto, tenemos, por un lado, una relación de matrimonio. Celebración del matrimonio. Por otro lado, la autorización de permiso de trabajo. Sí, el contrato laboral también. Y por otro lado, la demanda de separación. La demanda, sí, ante el juzgado de Elche, primera instancia. De todas esas relaciones jurídicas, sí. ¿Cuál o cuáles son derecho internacional privado y cuál o cuáles no son derecho internacional privado? Vale, lo son la relación de matrimonio. Perfecto. Porque vemos que hay un elemento internacional y también es privado, una relación privada, por lo tanto, derecho internacional privado. Paréntesis. Para un segundo, Yolanda. Paréntesis. Relación privada está clara. Los dos sujetos, personas físicas. Internacional también lo tenéis. La nacionalidad de él, italo-chilena, y la celebración del matrimonio, en el caso del matrimonio, la nacionalidad de Niurka, cubana. Un pequeño, para que no se nos olvide. Cuando un sujeto tiene doble nacionalidad, en este caso italo-chileno, ¿vale? Las dos nacionalidades son elementos de extranjería. Si yo se hubiera dicho que es italo-español, también seguiría siendo elemento de extranjería, ¿de acuerdo? Porque una de las nacionalidades no es española, ¿vale? Yo tengo una pregunta sobre eso. Claro, en el supuesto no pone si se han contraído matrimonio en España o fuera. Entonces, no, han contraído matrimonio en Valparaíso, Chile. Celebran allí. Entonces, en relación con España no tienen nada que ver. Desde España la pregunta es, ¿qué relaciones son de derecho internacional privado? Y tú desde España te lo preguntas. ¿Se han casado en el extranjero? Eso es derecho internacional privado. Luego ya veremos qué pasa con ese matrimonio que se ha celebrado en el extranjero. ¿Sabes lo que te quiero decir? No veas todavía el problema. O sea, no empieces a resolver las preguntas, competencia judicial, ley aplicable, reconocimiento, ejecución. No, eso después. De momento estamos identificando situaciones privadas internacionales que pueden derivar en un conflicto o no. ¿Vale? Entonces, el matrimonio tenemos claro que sí. Corregirme vosotros. Las demandas de separación, a posteriori, también. El contrato de trabajo, también. El mexicano, también. ¿Por qué el permiso de trabajo no es una situación privada internacional? Porque es jus imperi. Es una relación, efectivamente, es una relación internacional por las nacionalidades que están ahí presentes de las partes. No hay relación privada. Pero no es privada porque es una relación vertical. Eso es derecho de extranjería. Estupendo. Muy bien, pues, ¿dudas? ¿Más dudas? ¿No? Bueno, terminamos aquí los casos prácticos, lección 1. Para la semana próxima, nos vemos, ¿cuándo nos veremos? Nos veremos el próximo sábado, ¿verdad? Vale, a ver, que estoy aquí viendo. Vale, aquí. Vale. Pues para el sábado voy a detener la grabación ya. Vale.